Este podcast es traído a ti gracias a Subconsulting. Todos los productos de política pública son de hueva, disculpe mi español, pero o sea, están en PDF, texto de 200 páginas, o sea, nadie lo va a leer. O sea, incluso la gente en gobierno que tiene que estar aprendiendo esa información no la usa. El problema no es llegar a la solución. Ese es como el 30% de la chamba. El 70% de la chamba es la grilla, es hacer que diferentes instituciones lleguen a acuerdos. Bueno, a ver si puedo utilizar mis habilidades para vender una coca más, pues igual estaría mejor que las utilizara para que alguien pudiera tener acceso a la justicia o alguien conociera sus derechos laborales. ¿Cómo podemos imaginar un futuro en donde la justicia no sea un privilegio? ¿No? Digo, me queda claro que estamos hablando casi de una utopía y las películas nos indican que es todo lo contrario, ¿no? Sino que cada vez se va a poner peor. Se va a poner peor. Hola, bienvenidos a un episodio más de un podcast de diseño y estoy como siempre con Jorgito Paz. Y el día de hoy tenemos una gran invitada que particularmente ya queríamos que viniera. Creo que es la primera vez que nos vamos a salir como mucho del tema visual en diseño. Yo creo que no tanto. No tanto, pero bueno, ahorita, ya veremos para dónde vamos, Sí. pero traemos aquí una invitada, Sam. Ella es, recibamos en el estudio a Natalia Cardón. Aplausos todos en el set. Nos gustan las personas. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, ¿y usted? Bien. Muy bien. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Gracias por tenerme con esta super vista. Sí, en un 8º piso sin elevador. Sí. Sin elevador, estuvo duro eso, Los Perdónanos. glúteos, fue para los glúteos. Exacto. Perdónanos por eso. Te iba a escribir para decirte, pero luego dije, mejor la capaz que me sorpresa. cancela. Sí, exacto. Y todo abona, todo esfuerzo físico abona a nuestra vida diaria. Circulación, fue para la circulación, la sangre del Exacto. cerebro, todo. Exacto. Sí. Oye, y pues, a ver, un poquito de introducción. Yo a Natalia la conozco desde hace, yo creo que unos 2016, unos 10 años, yo creo. Pues fue clienta originalmente y después ya nos volvimos amigos, como suele sucederme. En muchas ocasiones. Soy muy amistoso. Entonces, bueno, pues hemos mantenido la comunicación. Creo que le decía a Jorge antes de iniciar que yo no admiro mucha gente, pero tú eres una de las que admiro mucho. Entonces por eso queríamos invitarte desde cuándo, pero específicamente lo detonó un post que hiciste en LinkedIn. Y bueno, creo que un poquito de eso es de lo que quiero que platiquemos. Ya ahorita iremos hablando de eso. Pero ¿por qué no te presentas, Nat? Cuéntales qué haces, quién eres. No, soy malísima presentándome. Sí, Te voy a ayudando. Te vas soplando. Para varios de mis amigos me describen como Chandler, porque soy la amiga que no entienden qué hace. Pero como estamos con un público de diseño, yo creo que va a estar más fácil explicarlo. Un perfil muy particular, o sea, y a mí me encantan esos perfiles. Sí, o sea, yo aplico design thinking y procesos de diseño a política pública. Eso es como mi expertise. Pero estudiaste genética. Yo estudié ¿no? genética humana. Wow. Me encantó, pero ya en el tercer año, que es cuando estás en laboratorio, me di cuenta que no era lo mío estar en el laboratorio. Me encantaba aprender todo lo que la teoría y todo lo que se había como avanzado de la genética, lo que podías aprender, o sea, sobre todo como muchas de las rutas migratorias o las enfermedades. Pero ya el tercer año sí es mucho como química y ahí me di cuenta que no era lo mío. Necesitas mucha paciencia. Porque lo que tú haces cuando eres un científico ya trabajando en el laboratorio, tú llegas con una idea, una teoría y básicamente te dedicas 2 años a hacer pruebas y nada más te salen grafiquitas. Bueno, en mi caso, cuando yo estaba haciendo genética eran como puras grafiquitas, así, metes, sacas el DNA, lo hacías en el centrifugeado, luego más grafiquitas que eran malísimas interpretándolas yo además, los picos. Ok. Y ya después de 2 años te enterabas si tu teoría estaba bien o no. Entonces yo dije, no, o sea, esto no es mío. ¿Era un proceso naturalmente tardado? Sí. Ok. Yo creo que ya ha cambiado, o sea, la genética es de los campos de ciencia que más rápido han avanzado y más ahora con procesamiento de información. Ok.
Pero sí, me di cuenta que eso no era lo mío y tuve un mentor que era escritor de ciencia, muy reconocido en Inglaterra, se llama Steve Jones. Y él me sugirió ir directo a la maestría de comunicación de la ciencia. Entonces ahí me metí y hice producción de documentales, lo que sea. Regreso a México, pero cabe decir que esto lo hice en Londres. Regreso a México y me jalan por otras cosas. Entonces creo que me dedico más bien a simplificar o comunicar temas difíciles. Ok. Sí. Oye, ¿y qué tanto crees que lo buena que eres haciéndolo tenga que ver con esta formación como multidisciplinaria? Porque hemos hablado mucho aquí en otros capítulos sobre la importancia de la multidisciplinariedad y lo, pues que desde nuestro punto de vista, esos son los perfiles del futuro, ¿no? O sea, pues de hecho hicimos una formulita acá. Sí. Me aventé una formulita yo por lo menos que decía que necesitas como diseño o design thinking, ¿no? Negocios y un interés personal, y como que ese es, según yo, el combo del profesionista ideal del futuro, ¿no? O del presente. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, ¿crees que siendo tan multidisciplinaria como lo eres? Creo que hay espacio para dos personas. Escuché ese podcast que dicen, me gustó mucho. Hay espacio para los dos. O sea, creo que hay un gran beneficio ser multidisciplinario. Te da como la vista desde arriba y necesitas perfiles así. Sobre todo en procesos de diseño. Incluso el proceso de diseño te dice que tienes que tener a diferentes especialistas. Entonces, justo para tener las diferentes perspectivas. Pero sí creo que hay lugar para los especialistas también. O sea, para el súper especialista, que tenga un insight en general. O sea, no va a estar en todos los proyectos. Es como creo que una decisión tuya. O sea, Claro. lo que tú quieras hacer. Y sí necesitas entender otros lenguajes para poder comunicarte con los todólogos o con otros especialistas, si quieres ser un especialista, pero no está peleado. Ahora, ¿te va a ir cabrón? Pues no sé, o sea, tienes que ser el top del top del top, o sea, pero puede ser muy clavado, o sea. Es que es justo lo que te iba a decir, porque obviamente entre más te especialices, la brecha se va haciendo cada vez más corta, ¿no? Y tienes que aspirar a un puesto o algún perfil de trabajo que te permita trabajar a volumen. Que solo hay uno. Ajá, ¿No? bueno, Entonces, claro. Si no eres el mejor, pues ya. Claro, o que haya pocos, ¿no? Entonces creo que también eso es como muy complicado. Y ahorita me gustó lo que decías de comunicarte como, de tener lenguajes como para comunicarte con los demás. Y ahorita me nace la duda de cómo termina, que es el genista, es el genetista. ¿Cómo termina una genetista involucrada en política pública? Pues la historia larga es que yo estaba armando una exposición de la ciencia en México. Ok. Era como mi entrada a comunicar la ciencia acá. Ok. Y voy a alguien que puede donar el dinero y esa persona me contrata. Dice, sí, hago tu exposición, pero me gusta tu perfil, ven a trabajar conmigo. Ok. Y pues, me ofreció un buen sueldo, dije, ¿por qué no? Y de ahí como que estuve unos años y de ahí me movieron y me jalaron a Vancomer. Tenía una franja que se llama Yo Soy Pyme y era comunicarte temas para pymes, entonces me clavé en eso. Luego me fui a un startup de participación pública y de ahí ya como que entré a temas de política pública. Entonces fue como me encaminé más hacia la economía, pues supongo. Y ahora trabajo en temas de justicia, pero ya teniendo la experiencia del sector privado, del sector público, sí, sector público. Entonces ahí es como me encaminé. Y me di cuenta que había mucha oportunidad, o sea, porque creo que es el área más olvidada para diseño. Ok, oye, ¿y en qué momento de tu preparación profesional comprendes lo que es el design thinking? ¿O en qué momento te involucras en el design thinking? Porque, por ejemplo,
nada más como para poner en contexto, en el diseño gráfico como que se piensa que el design thinking es como, oh, ¿no? Como todos deberíamos hacer Sí. design thinking, ¿no? Sí. Y entonces como, sí, claro, pero no creo que siempre sea así, ¿no? Pero no, en tu caso muy particular, ¿cómo fue acceder a esto viniendo del perfil de donde vienes? Me acuerdo, una de mis mejores amigas entró al mundo de diseño antes que yo y me acuerdo cuando me dijo, me van a entrevistar este boutique de design thinking. Y yo, ¿qué es eso? Y me lo explicó ella así de, ay, Okay. suena como consultoría cualquiera, ¿no? Para ella eras profesionista, ya... Yo ya era profesionista, no lo entendí. Luego ya estando en el startup, que me abrió mucho los ojos, o sea, allí es donde empecé a descubrir el mundo enorme que es la data y el análisis y todo eso. Entonces como que estaba mezclada con otros perfiles y ahí unos amigos estaban clavados en design thinking, me empezó a gustar y me clavé más porque empecé a ver más como la experiencia de usuario digital. Okay. Y luego ya me clavé más en los procesos y vi como su Mm. aplicación a otras cosas. La Ok. comunicación también, o sea, pero sí. Órale, Ujú. wow, muy, muy interesante. Oye, y bueno, llegando un poquito ya al tu ocupación actual, ¿no? ¿Podemos decir en dónde trabajas? O... Sí, sí. Ah, bueno, estás en World Justice Project, que como Ujú. decías es una institución pues que se dedica a investigar y proponer cosas como de justicia, ¿no? De impartición de justicia y medición y demás. Sí, o sea, trabaja el tema del Estado de Derecho, que es Ujú. la cosa que suena más de flojera, pero en realidad es algo que nos afecta a todos. Claro. O sea, es si alguien tiene poder sobre otra persona en realidad y si las reglas del juego están justas. Ahorita justo estamos hablando de la Copa Mundial y de la FIFA y que no están siendo equitativos para nada, pues básicamente es un tema de Estado de Derecho también, por ejemplo. Totalmente. Entonces, Totalmente. eso es lo que cubrimos y hacemos, tradicionalmente nos enfocábamos más en evidencia, en colectar información. Pues mucho lo que hacemos es cómo vamos a presentar tanta información porque es data primaria, ¿no? Pero ya también trabajamos mucho con colaborar con personas y con gente que pueda hacer cambio a nivel local. Entonces, propiciar acción para que pues, se mejore el Estado de Derecho. Perfecto. Y justo desde que tú entraste, creo que, bueno, no sé si de antes, pero yo lo sé desde que tú entraste, ha habido como mucho enfoque justamente en comunicar de mejor forma, en Ujú. que el diseño gráfico y la comunicación visual en general pues sean atractivos, ¿no? Y eso pues creo que culmina con el post que vino, que recibieron un premio Ujú. en Viena, entiendo. Sí, en Viena, por el Instituto Internacional de Diseño de Información. Exacto. Y pues ahí tenías como varias conclusiones, ¿no? Y que me gustaría que fuéramos tocando un poquito Ujú. poco a poco, pero eh, cuéntanos primero un poquito cómo llegan a ganar ese premio, qué significa como para una institución de este estilo o recibir un premio Ujú. así, ¿no? Y cómo funciona en general, ¿no? O sea, porque Sí. fíjate que yo tengo siempre mis reservas con los premios. Ujú. O sea, como que me parece que también son muy políticos y demás. Entonces, yo en general suelo desdeñarlos, pero digo, hay algunos que están buenos. Este me llamó la atención, no lo conozco, sinceramente. Entonces, como que por eso justo me gustaría que nos contaras un poquito. Claro. El proceso creo que empezó un poco como algo con lo que yo llevo batallando un rato, es porque todos los productos de política pública son de hueva, disculpen mi español, pero o sea, están en PDF, texto de 200 páginas, o sea, nadie lo va a leer, o sea, incluso la gente en gobierno que tiene que estar aprendiendo esa información no la usa. Entonces, pasamos por procesos de diseño para rediseñarlo y o sea, a nosotros nos encantó. Eso como fue fase 1, de rediseñamos el reporte que llevamos 15 años haciendo. Y luego, por otro lado, yo estaba hablando con mi equipo y decía, quiero que tengamos reconocimiento de diseño. Creo que lo que llevamos trabajando varios años está muy padre y no ha sido reconocido por el grupo como el ámbito de diseño gráfico. Ok. Quiero que busquen espacios donde podemos hablar y donde
metamos premios. O sea, esas me los metí como metas de este año. Ok. Wow. Entonces, ya esos KPIs ya los logré. Bien, bien. Check. Pero sí, eso es justo lo que le escribí a mi jefa. Así de mis KPIs ya los logré. Aquí está apareciendo etiquetitas y no saben lo que son los KPIs. Tenemos un episodio que explicamos lo que son los KPIs, por si alguien no sabe. salió? Acá está. Para cuando salga este, sí. Bueno. Y lo escucharon en exclusiva. Exacto. Y entonces, una de las diseñadoras de diseño de información que está con nosotros busca el premio de IID. Más bien, busca la conferencia. Ve que tuvieron una conferencia que para hablar ya se cerró, pero está abierta a postularte. Entonces nos postulamos. Y por otro lado, yo apliqué a Outlier también. O sea, fueron como los dos que identificamos para empezar a conversar pues, con los diseñadores, porque solo conversamos con gente de política pública. ¿Por qué querer conversar Ajá. con diseñadores? Ajá, Que me parece justo. muy bien, ¿no? Pero ¿por qué? Porque estamos en la política pública y en particular con temas de Estado de Derecho estamos en nuestra burbuja. Ok. Y yo como encargada también de comunicación, pues estoy encargada de ampliar lo que hacemos, sabiendo que nuestro público es limitado, o sea, mi contenido no es de TikTok y no le va a llegar a alguien, no se va a volver viral, tampoco es mi meta. Pero creo que hay otros especialistas que pueden apreciar también lo que hacemos. Entonces, es un poco esos que nos reconozcan y también porque pues, estamos en un momento un poco difícil del mundo del desarrollo económicamente y pues voy a tener una rotación de mi equipo. Entonces yo tengo que mostrar que si tú eres un diseñador, tú quieres trabajar conmigo, porque yo no te voy a pagar lo que te paga un corporativo, pero te puedo ofrecer hacer cosas muy, muy padres que tienen impacto. Claro. Respaldados con un premio o que hablamos en una conferencia. Esa es un poco la lógica. Ok. ¿Y cómo les fue en ese premio? Bien. Bien, súper bien. súper bien. Aparte... O sea, lo ganaron, ¿no? Ajá. Sí. O sea, tenemos con muchas otras personas, porque tienen muchas diferentes categorías, ¿no? Creo que más allá, obviamente tienes el check de ganamos este premio para LinkedIn, pero estando ahí es una conferencia muy chiquita, muy íntima, y es muy padre porque realmente conocemos a todo el mundo. Entonces conocí a gente que hace se olvidó su nombre, pero es muy chileno que tiene un repertorio de todos los íconos para momentos de crisis y los testea. Y luego les paso el link para que puedan ir viendo como que tu entendimiento, te ponen los íconos y tú vas diciendo esto es lo que tiene que hacer o no. Y entonces ahí los va calificando y es un repositorio de íconos gratis increíble. Pero como él había muchas otras personas y pues lo padre es platicar con esta gente, ¿no? Creo que al final eso fue lo que más me gustó. Sí, y que te traías como 3 puntos y luego 2 conclusiones, ¿no? Y digo, me gustaría que los tocáramos a ver si te hace sentido, ¿no? Lo primero que hablabas era como que te había llamado la atención cómo el UX, ¿no? El User Experience puede ayudar a las personas a tener acceso a la justicia. Que de repente suena como así como mundos muy diferentes, ¿no? Pero que a mí me resuena mucho porque pues aquí en Subconsulting siempre, bueno, desde hace muchos años, desde que empezamos a trabajar contigo y pero justamente involucrados en política pública, pues veíamos eso, ¿no? O sea, como decías, bueno, a ver si puedo utilizar mis habilidades para vender una coca más, pues igual estaría mejor que las utilizara para que alguien pudiera tener acceso a la justicia o alguien conociera sus derechos laborales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir un poquito de eso? ¿Cuál era tu conclusión o qué aprendiste sobre eso ahí? Ahí voy a empezar con el tema de qué es el acceso a la justicia, porque no todo el mundo sabe qué es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es que tú, si tienes un problema que merita atención legal, puedes resolverla. Y 5 billones de personas en el mundo no tienen acceso a la justicia porque no lo pueden pagar, porque son migrantes, porque no tienen comprobantes de dónde viven. O sea, hay muchas limitaciones a que tú puedas acceder a la justicia. La mayoría de la gente no puede acceder a la justicia. Entonces,
uno normalmente ya no se mide la gente que ya llegó y realmente el problema está en el antes, ¿no? Y entonces uno de los ejemplos, o sea, y UX puede ayudar mucho a hacer que la justicia esté centrada en la gente, para considerar que quizás no tienen los papeles, ¿cómo podemos resolver eso? O esto es un tema muy de Europa, pero pues estos usuarios no hablan el idioma, son migrantes, o sea, apenas están entendiendo, en este caso el ejemplo que voy a dar de italiano, cómo llegamos con ellos. Entonces, una chava, Chiara Fioravienti, estuvo presentando cómo ella hizo unos documentos de cómo aplicar a la nacionalidad italiana, a los migrantes. Y entonces hizo como su case study de cómo lo testeó y usó lenguaje simple y hay otro que yo no sabía que existía en ese momento, lenguaje simplificado, que es aún más, o sea, como que le quitan la gramática. Ok. Y entonces testeó tenía el simplificado, el súper simplificado y uno de imágenes con puro pictograma y otro combinado. Y los testeó a ver cómo iban entendiendo y también dependiendo de su nivel de italiano. Y entonces llegó a unas conclusiones muy buenas. O sea, como que el súper simplificado en combinación con el pictograma es lo que más entendían, pero solo a partir de cierto nivel de italiano. O sea, no, abajo ni valía la pena que le empezaran a hacer. Pero ese tipo de proceso siento que se tiene que hacer más en general. O sea, como cuántas veces, bueno, no sé si han tenido si van a la Procuraduría para se le robaron el celular y necesitan tener su seguro, ¿no? Ese es el más común. Te dan papeles que tú no entiendes o usan palabras que yo, la verdad, yo me he tenido que educar porque trabajo en esto, pero no las entiendo. Creo que tiene que haber un ejercicio mucho más de tratar de acercarlo y de testear. Siempre, o sea, yo soy la más testeadora de todo. Oye, Pero sí. y por ejemplo, ahorita mencionabas esto y ahorita tal vez, no sé si Andrés quiere ir a eso, pero me gustó mucho que pusiste ahí como de las ciudades, ¿no? O sea, como cerrar el gap entre la política y la ciudad. ¿Cómo ves esto que se habla mucho últimamente como del diseño especulativo o el diseño de futuros, ¿no? Que justamente creo que es algo que pretenden como tal vez diseñar, que no sea de una manera visual o gráfica, alguna mejora para el ciudadano, ¿no? Como para, pues sí, como para que no sé, tal vez haya herramientas de denuncia más fácil o más acceso como a los cuerpos policíacos o de seguridad, ¿no? O sea, ¿se dice algo? ¿Tú qué piensas? ¿Tienes alguna opinión como este tipo de diseños que se hablan por ahí? No, sí, o sea, creo que se tienen que hacer. O sea, creo que hay gente que lo hace. O sea, creo que la limitación que yo veo más allá de diseño de futuro, porque cuando estás trabajando en temas de política pública, Andrés lo sabe, o sea, puedes llegar con la solución y está increíble. El problema no es llegar a la solución. Ese es como el 30% de la chamba. El 70% de la chamba es la grilla, es hacer que diferentes instituciones lleguen a acuerdos. Entonces, les doy un ejemplo. Nosotros estamos trabajando hace unos años con la policía de Oaxaca. Uno de los problemas que tiene México en general es que la policía no puede levantar de manos. Entonces te escucha tu problema y te dice, lo siento, ahora ve a la procuraduría o levanta otra demanda, ¿no? Porque no tienen legalmente el brazo para poder hacerlo. Entonces, se ha estado trabajando en cómo crear un grupo de policías que puedan levantar demandas para cosas sencillas, como el robo de tu celular, ¿no? O sea, obviamente algo ya más fuerte, pues sí tienes que ir a la procuraduría, pero que se puede ir a hacer eso. Fueron como 3 años de trabajo de acordar que los jueces estuvieran de acuerdo, que la Procuraduría dejara eso y que empezara a seleccionar un grupo selecto de policías, entrenarlos, a ver si pueden, y muchas conversaciones, muchos acuerdos, llegar a tener esos acuerdos escritos, que la policía lo podría hacer, era mucho más fácil que entrenarlo. La idea, te digo, es sencilla. La implementación en política pública es otra cosa. Claro. Entonces, me gusta los diseños de futuro. Les falta brazo, o sea, fuerza. Les falta como los champions varios. Claro, sí. Claro. Sí, oye, y justamente
todo esto es diseño. O sea, al final es... Y creo que tiene que ver el por qué se llama un podcast de diseño, porque Claro. justo queremos hablar, digo, nosotros somos diseñadores gráficos, pero invitamos a muchos tipos de perfiles, porque pues yo creo que ya lo he dicho también en algunas otras ocasiones, que justamente pues estamos pasando por una especie de diseñización de las disciplinas, ¿no? O sea, como que todas las disciplinas, así como pasaron por una cientificación en la modernidad, creo que ahora están pasando justamente como a ser adoptadas más bien a adoptar los procesos de diseño como parte de su disciplina, y estamos viendo pues cosas, ¿no? Y que creo que en lugares en los que a lo mejor no convencionalmente se había utilizado, pues de repente no se le nombra como se le tiene que nombrar, pero yo creo que eso es como pues, diseño puro, ¿no? O sea, y diseño, no sé qué tipo de diseño, no sé siquiera si necesitamos que tenga como un apellido, ¿no? O sea, por eso yo creo que también pareciera a veces que hay como cierta crisis del gremio, ¿no? O de la disciplina del diseño, pero yo creo que no, o sea, yo creo que más bien estamos cada vez creciendo y pudiendo abarcar más áreas. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Creo que al final es una formación de cómo pensar. Eh, en, en Inglaterra tienen una licenciatura que es muy respetada, es como o sea, como casi si haces derecho, se llama Classics. Y te enseñan literal los clásicos, o sea, Sócrates, todos, desde arquitectura, leyes, argumentación, todo. Órale. Y es muy y la gente que estudia eso luego entra a lo que tú quieras después. Negocios, derecho, ciencias, es como, lo consideran como una base, una formación de cómo pensar. El diseño, siento yo que es lo mismo. Hablabas tú al inicio del podcast de especialización, o sea, siento que también es una perspectiva un poco de Estados Unidos, de cómo especializarte. O sea, que estudiaste algo y te dedicas solo a eso. Para mí nunca entró en mi mente algún conflicto que estudié genética y no me dedico a eso. Porque donde lo estudié yo en Inglaterra es muy común. O sea, al final la licenciatura lo ven como una formación. Luego ya tu maestría y tu doctorado sí, ya te estás clavando en algo. Pero tu licenciatura es una formación y es una manera en la que tú vas a ver el mundo. Es tu acercamiento. Una extensión de la prepa. O sea, pero o sea, yo, por ejemplo, ahora me gusta mucho el diseño, veo mucho el diseño, pero también veo mucho las cosas en términos de cuál es el contexto evolucionario para que sobreviva esta idea, ¿no? O sea, ahí pues mi formación de genética, de la evolución. Pero sí. Oye, y ahorita nos dijiste un poquito como que era el diseño, pero creo que no te lo hemos preguntado, así textual. Creo que es una pregunta obligada que tenemos que hacer. Para ti, ¿qué es el diseño? O sea, ¿cómo definirías lo que es sin apellido, Por supuesto, sin apellido. Bueno, yo escuché la definición de Andrés y me encantó, pero voy a tratar de hacer la mía. Es un proceso de intentar encontrar soluciones a un público estudiado. Ok, interesante. Creo que lo importante es siempre, bueno, para mí en el diseño es entender quién es tu público. Es como el primer pase básico. Oye, ¿y trabajas con diseñadores gráficos? Sí. ¿Te costó trabajo lograrte comunicar con nosotros? No, porque soy diseñadora de closet. Si no hubiera estudiado ciencia, hubiera estudiado diseño gráfico. Yo creo que o sea, me preguntaron no son los años. Y dije, no, diseñadora gráfica. Órale, Qué chido. Eso se va a clip, ¿eh? Sí, Porque totalmente. yo creo que es la única persona en México, por lo menos. De genetista, ahí está el título del clip de genetista a diseñador Ay, gráfico. ya te hicieron la chamba, Tinajero. no. Exacto. Ok. No, o sea, está chistoso. Ahorita que estábamos en Viena, fuimos a el museo de Otto Neura, que es como uno de los padres del diseño de información. Y en una gráfica me estaban explicando que tenía como 3 diferentes personas que le llamaban isotipos, ¿no? Y había uno en medio y yo no entendía quién era. Y porque estaba el especialista y el diseñador gráfico. Y entonces le pregunté a uno de los que organizaron la conferencia, ¿quién es esta persona en medio? Y dije, no, esta persona en medio es la que conversa entre los dos y hace entender
entre, o sea, como los temas del especialista al diseñador. Y yo dije, esa persona soy yo. Claro. Porque al fin, por eso me llevo bien con los diseñadores, porque al final como que entiendo más o menos las estructuras, se los boceteo y luego ellos hacen su Claro, magia, ¿no? Pero Claro. sí. Órale. Ok. Ujú. Oye, y hablando un poquito de eso, hablabas también de una como filosofía de diseño, ¿no? De World Justice Project. Ujú. ¿Esa filosofía ya existía? ¿La hiciste tú? ¿De qué va? Pues es un poco mi filosofía de experiencia de usuario para el sector público. Y de hecho de eso platiqué después en Outlier. ¿Esa dónde es? Outlier es en Miami, es del Data Visualization Society, pero fue 100% digital esta Ok. vez. Pero estuvo muy padre y hay unas muy buenas pláticas. Em, Creo que, o sea, tu usuario conoce a tu usuario y reconoce que tú no eres el usuario. O sea, hemos trabajado en proyectos juntos donde pensamos que estábamos el usuario. Me acuerdo en el de Liga del Cofemer que iba a ser todo de fútbol Sí. y nos dimos cuenta que ni a ninguno de ellos les Ok. iba a gustar el fútbol. Béisbol, ¿no? Se Si era identificaban más. béisbol, tenis, o sea, sí eran de deporte, pero no el fútbol. Entonces, pero no eres tu usuario, entonces tienes que conocer a tu usuario. Y creo que más allá de crear los personas de usuario, que sí es bueno tenerlos, sobre todo cuando ya estás yo en política pública, pues ya conozco la mayoría de mis usuarios, ya no los tengo que volver a crear. Más bien es estar testeando y testeando y le llamo interval testing. Entonces es cada vez que tengo algo, lo testeo, aunque sea con 2, 3 personas, y así vas conociendo a tu usuario mejor. Claro. Y no me espero a tener el prototipo final hermoso, o sea, puede ser un PowerPoint, puede ser algo escrito, o sea, puede ser hasta un correo así de que qué conceptos de estos te hacen sentido, o sea, testear todo y incluso porque como en el sector público necesitas tener el buy-in de diferentes personas, lo que estaba hablando como de que alguien te puede batear tu idea bien muy rápido, estar testeando con tus clientes. Si ellos no piensan que fueron parte del proceso, no, o sea, te lo van a batear. Aunque si lo testeas y te dicen algo, tú puedes decir no integrarlo y luego le explicas por qué. Porque en mis otros testings no funcionó eso. Pero sienten que los escuchaste y entonces eso sí ayuda. Ay, eso me Que gusta es lo que le llaman diseño participativo, ¿no? Más allá del colaborativo, porque si no sientes que participaste, no. Exacto. Y, eso Y está para cañón, política ¿eh? pública es súper Y esencial. para todo, ¿eh? O sea, yo creo que yo tengo 2 años como entendiendo súper bien eso y me ha cambiado la vida como cañón. Y fíjate que ahorita mencionaste algo muy interesante, Natalia, que a los chavos, a los alumnos o a los recién egresados, como que se les mete mucho eso en la cabeza de que tu diseño funcione, que funcione, que funcione, que funcione. Y yo dije, ¿cómo saben si funciona? O sea, funciona basado en ti, basado en lo que traes aquí en la cabeza. O sea, no, o sea, estás validándote a ti mismo y nunca, o sea, creas como ahí no sé si es una cámara de eco, porque ni siquiera, o sea, eres tú con tus propias ideas, ¿no? Pero yo por eso les digo como, a ver, si no van a hablar de una función, es porque ustedes tal vez agarraron un caso de estudio, o agarraron un proyecto, o alguna lectura, o trataron de resolver algo y tienen evidencia de que funciona, ¿no? Entonces, creo que esto que dices es muy importante porque ahí viene justamente el entender por qué es importante testear, ¿no? Que por ejemplo, yo por mucho tiempo yo decía, es que ¿por qué existe el UX? O sea, se supone que todo debe ser centrado en el usuario, ¿no? O sea, se supone que como diseñadores es un poco, pues, inherente a nuestra profesión entender que tienes que investigar a quién le estás apuntando, ¿no? Pero bueno, ya con el tiempo me confundí más. Lo resolví menos. Pero bueno, tú ¿cómo le haces esa distinción, no? O sea, ¿por qué es tan importante encasillarlo, bueno, no sé, encasillarlo o denominarlo diseño basado en el usuario y no solo diseño y ya? Porque sabiendo quién es, o sea, lo voy a llevar al lenguaje, o sea, sabiendo quién es tu usuario, sabes qué tan sofisticado va a ser tu lenguaje. Y sabiendo quién es tu usuario, sabes con quién puedes testear. Voy a regresar a lo del testeado, o sea, el testeado no es nada más que algo quedó bonito, es
las palabras que estoy usando las entiende. Casi siempre que testeo, el lenguaje que me está pasando el investigador no es el lenguaje que está usando el usuario. Entonces, parte de estar testeando con el usuario es, a ver, regreso con el investigador, ya sé que te encanta esta palabra súper correcta, pero no es lo que ellos usan. Entonces, es como retrabajar eso. Y tú puedes ser un gran diseñador de UX con todas las reglas así perfectas de jerarquía y que esté accesible y todo. Y aún así hay cosas que tú piensas que están bien y luego te van a decir, no entiendo. Y que no entiendan no es su culpa. Tienes que encontrar otra solución. Y pues si le invertiste a hacerlo perfecto, pues ya no, nada más le vas a hacer como, nada más vas a corregir como ciertos funcionamientos, no vas a corregir lo de base, lo que no está funcionando. Claro. Entonces yo creo que por eso es importante saber quién es el usuario, para poder testearlo, principalmente. Sí. Y el lenguaje. Todos los caminos nos llevan al testeo. Sí. Todos los Yo soy fan del testeo, te dije. Oye, ¿y había algo después de, o sea, estábamos en lo del proceso o en la filosofía de diseño? Proceso, testing, el testing, el buy-in, que es lo que decía, y lo participativo. Y creo que también el final es que nunca es, el producto final nunca es final. Y particular para el sector público, donde casi todo es PDF, como segmentar diferentes productos, ¿no? O sea, como que sacar ciertas cosas bases que van quizás en el PDF. Yo, por ejemplo, ya no me enfoco en el PDF. El PDF es como el 10% de lo que le dedico en diseño gráfico. Cuando entré era el 90% de lo que se dedicaba. Ahora es más como algo interactivo de donde puedes sacar datos para después, para esa especialización, para las redes sociales. Algo que hacemos mucho que no se publican, pero a mí se me hacen de los más de alto impacto es lo que le llamamos los policy insights. Entonces son como libretitas para tomadores de decisión, gente que no tiene tiempo. Muchas veces contrato a ilustradores para que pongan los mensajes visualmente. Entonces, como que diversificar el producto y algo que también, y al diversificarlo, no lo tienes que sacar todo al mismo tiempo. Y hay algo que, esto lo descubrí cuando estábamos haciendo un proyecto en la Unión Europea, se llama drip feeding. Entonces, ¿cómo? Drip feeding, drip de gotas, de goteo. Entonces sí, como no sacar todo de un trancazo, aprovechar, sacar uno y luego el otro, claro, y luego el otro, y así expandes. Oye, ahorita nos hablabas del testeo, por si no notaron, que es una parte muy importante del proceso. Es mi lado diseño científico ahí. Claro, no, por supuesto. ¿No? Pero creo que también a mí me gusta mucho también otro proceso importante de UX son los dolores, ¿no? Los pains. Así, crudo, fuerte y sin endulzar. ¿Qué te duele de tus diseñadores? O sea, ¿qué te duele de trabajar con equipos de diseño que dices, ay, es que si tan solo supieran esto o si tan solo dejaran de hacer esto, ¿qué crees que es ese dolor que tienes al trabajar con creativos? Creo que depende. Bueno, no creo que lo puedo extrapolar para los dos. Pierdan el bigger picture. Ok. Entonces, por ejemplo, con siempre tengo muchas conversaciones sobre la accesibilidad. Se me hace importante, pero no a costa de que se vuelva algo aburrido. Ok. A que no le hagan caso para nada. Entonces, con accesibilidad te refieres a eso de WASP, ¿no? Ajá, o sea, de que si eres ciego de la voz, ciego de los colores, si se imprimen, o sea. Entonces, eso es como una pelea que tengo mucho, como que entiende el punto, el bigger picture, las metas más importantes. Y la otra que siempre me peleo es, pero siempre me la peleo, que es irónicamente al revés, la accesibilidad, pero siempre usan una tipografía mini para que quede algo. Wow. Y es como de, mis usuarios suelen tener 50 años y usan lentes, o sea, gran parte de ellos sí, o sea, necesito que sea grande. Wow. O sea, sí.
Ok, fíjate que siento que es algo muy común que mencionen algo relacionado con el texto. Ajá. O sea, ahorita nos mencionan en algún capítulo la ortografía. Sí. Eso también. Ahorita tú nos mencionas la tipografía, entonces. Bueno, Ojito ahí, chavos. los typos, pero pues ya les Sí, bueno. pusimos un proceso de que lo metan a ChatGPT Pues así sí, de ya, checa los más fácil. typos, o sea. Sí, sí, Ok. sí. Pero eso ya es impasable hoy, ¿no? Sí. Sí. No, cuando se les pasa así me enojo, digo, no, Pues manches, sí. o sea, Sí, ya no sí. depende de mí, ya Sí, sí, ustedes lo sí, pueden sí. hacer. Oye, ahorita que empezamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, ¿crees que o están integrando o has pensado el cómo las inteligencias artificiales cambian la forma en la que tienes que comunicar y sobre todo comunicar este tipo de temas, ¿no? O sea, como lo pensaba mientras hablabas del PDF de 200 páginas, ¿no? O sea, claramente, si alguien no lo leían, hoy mucho menos lo van a leer y lo más probable es que eso pues pase a una inteligencia artificial en todo caso y la inteligencia artificial te dé insights. Pero sabiendo que eso va a pasar, tendríamos que seguir diseñando PDFs. A lo mejor tenemos que estar diseñando un notebook, ¿no? Un sitio interactivo. O un chatbot no sé, ¿no? O sea, como que ¿has pensado algo de eso? Sí, o sea, lo pienso, bueno, uno, le integramos inteligencia artificial a nuestros procesos, pero y he estado como estudiando cómo poder hacer que salgamos más cuando metes una pregunta y que salgan Claro, las sí. referencias, ¿no? El geo que le dicen, ¿no? Pero voy a regresar a mi concepto de conoce a tu usuario. Cuando estábamos haciendo un proyecto de la Unión Europea, mi meta de ese proyecto era matar el PDF. O sea, no quería producir el PDF, yo lo quería todo notebook o HTML, o sea, todo ahí, que fuera buscable, interactivo y todo. Y logré convencer en eso. Y como que más o menos a la mitad o 2/3 del proyecto, el cliente nos escribe y dice, está genial, me está encantando. ¿Dónde puedo descargar la versión PDF? Porque la tengo que imprimir, Ok. porque la tengo que entregar como entregable. Claro. Entonces, pues él es uno de mis usuarios. Pues ya, o sea, dispusimos el backstop de download PDF, no le dimos el protagonismo que normalmente tiene, y eso creo que es el acercamiento correcto. Pero sí hay usuarios muy nichos, pero muy importantes, que todavía necesitan ese PDF. Sí, está bien cañón. Yo ahorita me acuerdo de una anécdota. Una vez teníamos un cliente que era como, no sé si el delegado, ocupó un cargo público en Metepec. Entonces él quería su reporte, ¿no? Y le dijimos, no, oye, los PDFs ya no, o una página de internet. Bueno, sí, perfecto, ok, muy bien. Ya le hicimos, contratamos al programador y todo. Y al final nos dice, muy bien, ahora le pueden tomar capturas de pantalla y ponerlo en un PDF porque lo tengo que imprimir por favor. Pero sí, es una realidad todavía para ellos. Y pasa en todo. O sea, yo también tengo la misma historia, ¿no? O sea, hicimos un e-learning, ¿no? Una plataforma de e-learning para USAID y creo que te la mostré. Y pues nos aventamos creo que 1.5 años haciendo toda la experiencia de aprendizaje y todo. Y al final, la última requisición fue, bueno, ahora todo eso hay que hacer un PDF para descargar. Y fue una friega, ¿no? Porque era, pues, 300 páginas o algo así que obviamente jamás nunca nadie leyó. Nadie lo va a leer. Nada más van a secar. Es como para la auditoría. Sí. Oye, y a ver, igual la pregunta que te voy a hacer está como un poco abierta, pero hablamos mucho de que la manera de comunicarnos está siendo cada vez más ágil, ¿no? O sea, como que es más fácil. Ahora, pues ya hasta la producción de imágenes es más fácil, pero bueno, correr FSRs y demás es siempre, o más bien tiene años que fue más fácil. Así de abstracta la idea, ¿para dónde va la comunicación desde tu punto de vista? O sea, ¿cómo nos vamos a comunicar en unos 5 años? Hay gente que dice por ahí que el celular inclusive como aparato físico va a desaparecer y va a ser más como un concepto. Tú como científica, ¿no? Y como generador de hipótesis, ¿para dónde va el futuro de la comunicación? No sé. Excelente. Gran respuesta. Se la merece. Lo que sí creo es que va a haber una añoranza para
para comunicación más auténtica. Ok. O sea, trabajando con cosas de IA, o sea, nosotros lo usamos para facilitar boceteos y luego ya siempre todo se rehace desde el diseño, pero creo que cualquier persona, ayer estaba en un concierto donde tenía muchos visuales y era muy claro, los visuales antes del headliner eran hechos por IA y llega el headliner y obviamente son unas preciosuras que están hechas custom con creatividad humana, originalidad, o sea, creo que están bien para como lo de siempre, pero la IA no te va a sacar una idea original y va a volverse más cara. Y lo mismo con la comunicación, o sea, la gente va a querer comunicación auténtica. O sea, tú ya lees posts y sabes cuál se creó con IA y no. O sea, tú ya... Sí. A mí me impresiona mucho eso, qué tan rápido aprendimos el lenguaje de la IA para reconocer a esas el IA. O sea, no sé si han visto la publicidad esa de Anthropic que hicieron. No. Ay, es genial. Se las súper recomiendo que ponganla acá. Ajá. Es una publicidad de Anthropic que hicieron contra ChatGPT y es gente preguntando a una terapeuta y ves la terapeuta contestando y reconoces inmediatamente el tono de la IA. O sea, no, sí, lo aprendimos rapidísimo. Eso me impresiona mucho. Me da esperanza eso. Sí, no estamos tan lensos como ahora. Exacto. Se lo escribió en Einstein. Sí, que yo creo que ya para cuando salga este capítulo, ya va a haber salido también otro capítulo que hicimos justo sobre algo así. Entonces, sí, por acá. Y ahorita, digo, te contaría, pero mejor... mejor nos centramos en ti. Y bueno, creo que ya más o menos para ir terminando, tenías dos conclusiones, ¿no? Y una era como... Creo que ya hablaste un poquito de eso, ¿no? O sea, como que se crean silos, ¿no? Y que creo que es importante romperlos para poder, supongo que es un poquito lo que me decías de ir a otros foros y hablar con otra gente. Y tocabas también el tema del sector judicial, que me imagino que tiene que ver con cómo rediseñar esta experiencia, ¿no? Sí. Primero, el de los hilos es... O sea, yo me especializo en algo muy, y por eso me encantó ir a Viena, porque de repente estaba, aunque éramos, no sé, 70 personas, éramos todos apasionados del mismo tema y hablábamos el mismo idioma, pues somos muy poquitos. Y además, cuando yo había hablado con ellos, nadie sabía lo que hacíamos. Claro. Incluso había mucha gente que trabajaba en temas de justicia, no nos ubicaban. Entonces, sí creo que hay que empezar a hablar más allá de los círculos. En política pública es como hablas con las organizaciones y la gente de esas organizaciones. Entonces, creo que tiene que haber más colaboración en el espíritu de diseño, de tener multidisciplinaridad y poder crear más soluciones y tener más perspectivas y ejemplos. Y lo del sistema judicial, lo que estaba diciendo era que este es un momento donde se haya apertura. A ver, y esto es algo que yo he ido aprendiendo. El sistema de la justicia es muy cerrada porque es muy tradicional. Es como, así son las leyes y lo hago así porque así protejo mi independencia y el hecho de que, o sea, nadie puede influir en mis decisiones. Eso es el argumento. Pero ahorita todos los sistemas de justicia a nivel global están enfrentando una crisis de confianza muy cañona. Y a la vez lo ves, por ejemplo, en Estados Unidos, son como el último stand que está batallando contra autoritarismo. O sea, son lo que sí puede ayudar contra abusos de poder. Entonces, ellos mismos ya se están dando cuenta que tienen que mejorar la confianza con la ciudadanía y eso empieza con la comunicación. Y tienen que empezar a simplificar su comunicación y empezar a diseñar temas de UX para comunicarse con la gente, porque pues si yo ciudadano no entiendo ni tu lenguaje, ni dónde publicas, ni nada, pues me voy a ir con lo que me dice
el podcastero Claro. extremista, no ustedes, ¿no? Andrés y Jorge. Oye, Natalia, y a ver, es que quisiera hacerte dos preguntas que siento que las dos son muy valiosas. A ver si nos da tiempo. Primero, ¿cómo dirías tú que el diseño nos puede acercar a la política? Nos ve gente muy joven. Uh-huh. En los 7 años que yo llevo siendo maestro, solo un alumno lo he visto, pero metido en política de que en partido, Uh-huh. dentro de un partido, Uh-huh. ¿no? ¿Cómo podemos unir estos dos pues, conceptos, profesiones que podrían parecer como tan distantes? Pues creo que lo mismo decíamos, o sea, diseño es una manera de pensar, es una formación y con ese mismo, y que está permeando muchas diferentes especialidades. La gente que entra en la política rara vez son especialistas. O sea, ya hay algunos economistas que sí tienen su doctorado y lo que sea, pero la mayoría de los implementadores pues van entrando ahí. Entonces, tú, si eres un diseñador y te gusta temas de política, creo que puedes muy fácilmente entrar y aplicar. Es más, te va a ir muy bien porque vas a entender tu usuario, vas a tener tu proceso, vas a tener tu proceso de comunicación. Entonces, creo que es un lugar muy fácil en el cual entrar. Sobre todo si entras desde joven. Okay. Porque es una formación, es una manera de pensar. Ok, y la segunda, vamos a quedarme con las ganas. ¿Cómo podemos imaginar un futuro en donde la justicia no sea un privilegio? ¿No? Digo, me queda claro que estamos hablando casi de una utopía y las películas nos indican que es todo lo contrario, ¿no? Sino que cada vez se va a poner peor. Se va a poner peor. Ahorita se me viene la de Ready Player One, ¿no? Es horrible. Minority Report. Exacto, pero date 2 minutos de fantasía. Creo que, o sea, es importante entender que no funciona y estos datos que les dije de la gente que no tiene acceso a la justicia es súper importante para entender cómo mejorar las cosas. Pero creo que para que la ciudadanía esté interesada en tener un buen estado de derechos, tiene que imaginarse cómo funciona bien. Ok. Estuve haciendo unos ejercicios últimamente con la IA, así generando historias de cómo es la vida cuando funciona, historias de cuando funciona el Estado de Derecho. Y entonces es como el de la micropyme que sacó con su patente y ganó contra el corporativo porque tenía su patente. O sea, cosas que dices, ay, sí, está padre eso. Te llaman la atención porque no estás entrenado a pensar que es posible. Claro. Sin embargo, creo que sí es posible. O sea, lo que pasa es que no llegan a esas historias. Okay. Entonces creo que más como comunicación de por qué queremos ese ideal. Okay. Al igual de que nos han educado por qué quieres la democracia o por qué quieres, o sea, ves esos beneficios, económica. La competencia económica. Okay. O sea, el ideal creo que puede estimular a que mucha gente sí lo busque. Okay. Y porque al final el ideal es que no haya gente más poderosa ante la ley. Y lo que estamos viendo, sobre todo a nivel tech, no es el caso. Sí. No, y es que yo creo que eso justamente es lo que son las utopías, ¿no? Solo que en algún momento, de hecho, por ahí en la maestría escribía algo de eso, ¿no? O sea, como que no me queda tan claro por qué nos enfocamos en las distopías, ¿no? En vez de las utopías y... Pues claro, o sea, si la imagen que tenemos del futuro es una distopía, pues vamos a construir esa imagen. Claro. Eso es el diseño de futuros, claro, ¿no? Sí, que intenta, ¿no? O sea, como mostrarte qué si quieres, igual y no llegas, pero es un lugar hacia donde caminar, ¿no? En un horizonte hacia donde caminar, esas son las utopías. Entonces, pero siempre hemos sido distópicos o no es como un oleaje de a veces somos utópicos, a veces, lo digo como sociedad. Sí, o sea, bueno, a ver, creo que hubo pues está ahí en la ahorita estamos en la distopia, pero sí, creo que pues están las utopías de la modernidad, ¿no? O sea, la de Tomás More o la de Tomaso de la Miranda. No, él. Y la que sí leí completita, la de Francis Bacon, ¿no? O sea, entonces como que
sí entiendo que en algún momento se utilizó como un mecanismo de diseño, o sea, porque, o sea, la de Francis Bacon a mí me parece una chulada, o sea, es ahorita se me va el nombre, pero Okay. Pero sí la leíste. pero sí la leí, créanme. Y justamente pues era como una utopía de una sociedad científica y la construimos. O sea, ¿sabes? O sea, y eso pasó antes de que existiera la ciencia como tal, ¿no? O sea, había filosofía, pues no había ciencia como tal. Él crea una sociedad utópica en la cual todo está regido por la ciencia y todos somos felices y la frega y pues más o menos se caminó hacia una sociedad científica que ya después pues salió mal y todo. Deberías describir la utopía desde la perspectiva de diseño para ir allá. Estaría padre. Pero Sí, bueno. por ahí O iba, alguien de ustedes. Sí. por ahí iba el tema, ¿no? O sea, Comprométete a escribirla. creo que Se compromete. falta, o sea, de Sí. hecho, según yo, mi utopía era sobre el lenguaje, que de repente eso lo estaba diciendo yo antes de que surgieran las inteligencias artificiales, o sea, los LLMs, y de repente cobró todavía más relevancia, ¿no? O sea, Claro. porque creo que estamos en una distopía del lenguaje Ujú. y necesitamos una utopía del lenguaje para poder pues hacernos una idea de hacia dónde podríamos cambiar. Entonces, pero bueno, me gustó mucho que lo dijeras así. Sí. De repente cambiamos de tema, pero, Ujú. pero sí, o sea, creo que esa es una forma muy buena de tratar de construir algo, ¿no? Y qué padre, porque al final de cuentas también como el que estés tú aquí hoy, Natalia, a nosotros y a nuestros escuchas, nos permite entender hasta dónde llega el diseño, ¿no? Y que yo tengo la hipótesis, ojalá no me funden, tal vez lo harán, que eventualmente el diseño gráfico va a ser como una labor dentro de un diseñador más grande, ¿no? O sea, tal vez como que vas a tener que aprender ciertos conceptos, pero tengas que ser diseñador de servicios o de experiencias, ¿no? Y de cajón vas a tener que saber usar, hacer comunicación visual o gráfica, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como que creo que esto abre como mucho la conversación a eso. Y no sé si antes de irnos quisieras compartir algo, decir algo, para dónde va tu perspectiva sobre la tecnología, sobre el diseño, sobre la ciencia, no sé, algo para cerrar. No, no, ahorita está enfocada en la Copa Mundial, ¿no? Sí, carajo. No, pues, si o sea, no, creo que y si no. invitaría a que todo diseñador tenga interés en algo, otra cosa. O sea, como que sé diseñador, pero también quizás no experto, pero clávate en un tema. Y siempre puedes aprender de todos los diferentes grupos que hay. Platica con la gente y pregunta por qué. Entonces, Rompe tu hilo. sí, rompe tu hilo. Perfecto, padrísimo. Bueno, pues muchas gracias, Nat, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. La verdad es que Gracias creo por que se tenerme. tocaron temas Muy interesantes. interesantes. Todo divertido. Y bueno, Sí. esperamos que no sea la última. Ojalá. Te vemos por acá alguna otra ocasión. Síganos en todas nuestras redes sociales, coméntenos, suscriban y todas esas cosas de influencers. La clásica de que nos ve 90% de Sí. gente que no nos sigue, ¿no? Entonces, Sí, no sean así, suscríbanse. suscríbanse. Diles ya. Nat que se suscriban. Ya por están favor. ahí. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse. Ya están ahí, pues ya que Sí, nos dan exacto. clic, ¿no? Exacto. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos a la próxima, bye. Chido.